Gracias, familia. Hoy es un día de gozo verdaderamente. Esta alabanza maravillosa que nos llena y que alaba y bendice a nuestro Dios, porque este es el día que hizo el Señor para gozar, para disfrutar. Y hoy, como todo día de gozo, el título de nuestra predicación es Preparémonos que viene el novio. ¿Te vas a casar? A lo mejor vas a encontrar hoy algunos tips, algunos principios para tu boda. A lo mejor en alguna ocasión te ha pasado que has llegado tarde a una boda. ¿Te ha pasado? A mí sí. En alguna ocasión llegué tarde y pensé que ya había acabado todo. Y no, resulta que la novia todavía no llegaba, ¿verdad? Porque es la que más se tarda, se arregla, y era 1 hora de retraso. Pero en esta palabra, en esta parábola que vamos a leer hoy, habla de que el novio es el que viene retrasado, no la novia, el novio. Así que el texto base con el que vamos a iniciar es Mateo capítulo 25, verso del 1 al 13. Vamos a comenzar, los invito a Mateo 25, verso del 1 al 13, donde, bueno, todos conocemos ya esta parábola, que es la parábola de las 10 vírgenes. Vamos a leerla. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡ahí viene el esposo! ¡Salid a recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Oremos, familia. Padre, gracias te damos por tu palabra. Aviva nuestros corazones, que en tu palabra, Señor, venga la revelación, la dirección. Padre, danos la sabiduría para que en este momento podamos hacer tu voluntad, conforme a tu palabra, conforme a tu verdad. Instrúyenos en esta hora. Nos gozamos en ella y esperamos con gran anhelo tu segunda venida. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús, en el capítulo 24 de Mateo, nos habla de las señales antes del fin y la venida inesperada de Jesucristo. En el capítulo 25 narró las parábolas siguientes para clarificar aún más lo que significa el estar listos, preparados para su regreso y cómo vivir hasta que Él venga. En la historia que vemos y que acabamos de leer de las 10 vírgenes, se nos enseña que cada persona tiene que ocuparse de su condición espiritual. La parábola de los talentos nos enseña la necesidad de usar bien lo que Dios nos ha confiado. Y la enseñanza de las ovejas y los cabritos enfatiza en la importancia de servir a los que están en necesidad. Jesús nos enseña entonces en estos pasajes a estar preparados para su regreso. Y Él nos dice cómo aquí en el capítulo 24, 25.
Él compara la segunda venida con una alegre procesión de bodas, en la que ellos, los discípulos, en ese momento estaban escuchando. Recuerden que Él les estaba diciendo cómo iban a ser las señales del fin, pero en medio de esta enseñanza entra esta parábola de las bodas. Pero les estaba diciendo que aquellos que no estaban preparados no podían entrar y disfrutar. Ahora, en la ceremonia de bodas hebrea, quienes arreglaban la boda eran los papás. Principalmente era el papá el que arreglaba la boda, ya que los hijos estaban de acuerdo y se comprometían a firmar un documento donde ya eran novios o esposos indistintamente, pero novios obviamente ya significaba que prácticamente eran esposos porque ya habían firmado el documento, pero todavía no pasaban la noche de bodas. Sin embargo, ante la sociedad prácticamente ya eran esposos, ya estaban casados. Y una vez que se firmaba el documento, él podía ir a preparar una casa para la esposa. Ya que tenía lista esa casa, ya podía entonces regresar para llevarse a la novia. El papá tenía terreno, como buenos patriarcas, les daban un terreno a los hijos, y ahí por donde ellos vivían, porque ellos tenían así como villas donde, como eran patriarcales, juntaban, ¿verdad?, a sus hijos, y ahí les daban su terrenito, ellos levantaban ahí, construían su casa, y el papá estaba supervisando en ese momento cuando el hijo terminara la casa. Con eso entendemos lo que Jesús dijo en Juan 14:3. Fíjense cómo Dios nos deja lo natural para poder entender lo espiritual. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cuando Jesús toma la copa y dice, este es el nuevo pacto en mi sangre, Él está llevando a cabo una consagración matrimonial. Está llevando la primera etapa de la boda. Ok, me estoy casando contigo, me estoy casando con ustedes, pero después vendré y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y quién era quien decidía realmente el día en que el novio fuera? El día de la boda realmente era el papá. El papá era el que decidía ese día de la boda. Cuando el papá ya veía que la casa estaba terminada, que ya todo estaba listo, entonces era. Mientras el hijo estaba construyendo la casa, en ese tiempo el papá, ¿saben lo que hacía? Mientras tanto estaba enviando dones a la novia, le estaba enviando regalos para que ella estuviera preparada para el día de la boda. Era una dote que ellos le daban a la novia, ¿verdad? Esos regalos representan para nosotros los dones del Espíritu Santo que el papá está usando a través de la novia para que se prepare para el día de la boda. En lo que el novio preparaba la casa, la novia estaba embelleciéndose. Y ella estaba preparándose para cocinar, para tejer, para todo lo que hacen las mujeres, ¿verdad? Ella necesitaba en ese momento ser ayuda idónea, pero no sabía en qué momento ya iba a llegar el novio. Ella estaba preparando el vestido de bodas para el gran encuentro. Entonces cuando el papá veía que el hijo ya tenía la casa y todo, decía, ok, el papá le decía al hijo, es hora de que vayas por tu esposa. ¡Wow! Esto es maravilloso porque esta enseñanza nos muestra cómo es papá el que sabe a qué hora solamente le va a decir al hijo, es hora de ir por la novia. Y de repente llegaba el novio, ¿con quién? Con los amigos. Llegaba con los amigos a medianoche, como acostumbraba. Llegaba con los amigos y hacía que sonara el shofar. El novio hacía sonar un shofar. Esto es maravilloso porque dice la palabra que eso va a suceder cuando venga el novio. Se van a oír las trompetas. Va a ser maravilloso eso. Y la esposa ya tenía que estar preparada y lista porque sabía
que iniciaba la boda. Y la boda duraba 7 días. 7 días duraba la fiesta. El novio se la llevaba y la cargaba. Esto también es maravilloso porque eso es como la representación del rapto, ¿verdad? Él se la llevaba y la cargaba y la llevaba a casa de su padre y la introducía en su aposento. Y en ese momento tenía una cena íntima con ella, donde se consumaba el matrimonio. Y terminando la consumación del matrimonio, ahora sí salían a disfrutar la fiesta con todos los invitados. Ahora, aquí en esta parábola, Jesús está diciendo que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. ¿Qué es una virgen? Bueno, una virgen sabemos que es una doncella, una mujer que no ha conocido varón y que está en vísperas quizá de contraer matrimonio, de casarse, y estas estaban cerca de la novia, eran amigas de la novia. Ellas eran las que iban a alumbrar con sus lámparas toda esa procesión para llevarlos, ¿verdad?, a casa de papá. Y esperaban para desfilar con todos, ¿verdad?, hacia la casa. Aquí dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran, ¿qué?, prudentes, y las otras 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿Te das cuenta? Como cristianos, profesamos nosotros atender a Cristo, amar a Cristo, honrarlo y estar a la espera de su venida. Pero muy pocas veces se habla de la venida de Cristo. Hoy en día muy pocas veces hablamos de este tema. Los cristianos sinceros aquí son las vírgenes prudentes y los hipócritas las vírgenes insensatas. Observemos que aquí no califica las buenas o las malas, sino está diciendo las prudentes y las insensatas. Así como Jesús habló en el capítulo 7, verso 25 al 27, de los 2 cimientos, cuando habló de este hombre que edificaba sobre la roca, que era prudente, y el insensato sobre la arena. Entonces vinieron los vientos fuertes y cayó la casa que estaba sobre la arena, más la del prudente que estaba sobre la roca permaneció. Entonces aquí la palabra prudente es en griego phronimos, que significa sensatez práctica, sabio en lo práctico. Eso significa sabio en lo práctico. La palabra insensato en el griego es moros. ¿Nos dice algo esta palabra moros? Así como moroso. Pues sí, el significado es necio e ignorante. O sea, una persona que es insensata, como lo menciona Jesucristo, es un ignorante, es un necio que no conoce a Dios, ni conoce todo esto que va a suceder, ni ha conocido todo lo que Dios ha hecho por esa persona o lo que Él quiere hacer. La lámpara, por supuesto, representa la palabra de Dios. Vemos que en la Biblia nos muestra muchos pasajes, sobre todo el Salmo 119, que nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, ¿verdad? Pero hoy en día, si no obedecemos la palabra, la lámpara, vamos a caer en la insensatez, que tenemos la lámpara pero con muy poco aceite, y caeremos en la hipocresía. El aceite, pongan atención, representa la fe verdadera, la justicia y la presencia permanente del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es el esfuerzo por cultivar una relación de amor con Él. Eso es intercambiable, eso es único. Ese es el mensaje central. El apóstol Pablo dijo a la iglesia de Éfeso, mira lo que nos dice en Efesios 5, verso del 15 al 19, el apóstol Pablo: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Los días qué? Son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.
No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos. ¿Qué nos está ordenando? ¿Qué nos está mandando? Sed llenos del Espíritu Santo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Decir aquí lo que el apóstol habla de que los días son malos, está comunicando un sentido de urgencia debido a lo sutil que es lo malo en el mundo, pero sobre todo en nosotros mismos. Necesitamos el mismo sentido de urgencia porque también nuestros días son difíciles. Hoy en día, sobre todo en este tiempo de pandemia, los días son difíciles. Debemos mantener nuestras normas en alto, actuar sabiamente y hacer lo correcto. Mientras no sea posible, nuestro deber siempre es obedecer a Dios. Aquí en el verso 18, Pablo contrasta la embriaguez con vino, lo que produce esa alegría temporal, digámoslo así, con estar llenos de la presencia del Espíritu Santo, lo que produce un gozo duradero, un gozo que no viene de lo externo, sino que Dios produce en ti ese gozo, pero tiene que ser ese gozo como duradero, porque ese gozo se cultiva en la presencia de Dios. La embriaguez con vino se relaciona a la antigua manera de vivir y a los deseos egoístas que batallan contra el alma. En Cristo tenemos un gozo mejor, mucho más alto y más perdurable para curar nuestra depresión, nuestra monotonía o tensión o quizá tentación. Lo que importa no es la cantidad del Espíritu que tengamos, sino cuánto de nosotros tiene el Espíritu Santo. Debemos someternos cada día a su dirección y sumergirnos en su poder. ¿Qué tanto el Espíritu Santo te controla para que haya ese gozo y esa comunión íntima con el Padre? ¿Qué tanto eres controlado por el Espíritu Santo? Sin embargo, la embriaguez, ¿qué es lo que hace? Causar somnolencia. La embriaguez es un estado temporal, solamente. Por eso él dice, no dejen que el vino los controle. El vino nos controla y tenemos movimientos de repente muy lentos. Pero cuando te dejas controlar por el Espíritu Santo, entonces sabes a dónde vas y quién eres. Y entonces manifiestas ese gozo. Entonces perseveraremos en la fe y tendremos un buen depósito de aceite en nuestras lámparas. Mira lo que Pablo recomendó a Timoteo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 1, del verso 12 al 14. Él le dice, por lo cual asimismo padezco esto. Pablo estaba padeciendo, pero él estaba aconsejando a Timoteo y le estaba diciendo, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído. Yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu que mora en nosotros nos capacita para guardarnos y estar a salvo de los ladrones que están minando nuestra alma. El depósito de su palabra encomendado está para con nosotros, para los hijos de Dios. Y la sana doctrina, la pureza del Evangelio, nos va a guardar. Tenemos que guardar la pureza y la sana doctrina. Cuando tú guardas la sana doctrina, estamos en todo momento reformando lo que se está deformando por la maldad y mantenernos siempre en la pureza a la que Dios nos ha llamado, en esa pureza de la doctrina. Mira lo que el apóstol dice también a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pablo ansiaba que el amor de la iglesia fuera solo para Cristo, así como yo y así como cualquier pastor y cualquier siervo anhela
que sus hijos, que su iglesia sea virgen, pura, solamente para Cristo. Así como esta virgen es pura, su amor solo debe ser para un solo hombre. Por virgen, él entiende a una persona que no ha sido afectada por las falsas doctrinas. Una persona virgen, un hijo de Dios que es virgen, digámoslo así, se mantiene en la sana doctrina, esperando al novio con bastante aceite, está verdaderamente en el camino, se está preparando. Así que preparémonos, que viene el novio. Ahora, volvamos a Mateo, capítulo 25, verso 5. Mateo, capítulo 25, verso 5. Y nos dice, y tardándose el esposo, ¿qué es lo que sucedió? Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Aquí está diciendo que cabecearon todas y todas se durmieron, tanto las insensatas como las sabias, ¿eh? Las sabias también se durmieron. No debemos decir, todavía falta mucho, porque hay muchas personas, incluso la misma iglesia dice, no, pues cuántas veces han dicho muchos predicadores, muchos profetas, muchos maestros, que ya viene y no viene, cuántas fechas han dado, cuántas cosas se han visto. Dejémonos de eso. Viene el novio, nosotros tenemos que estar preparados. No podemos decir, todavía falta mucho para que venga. Cristo se tarda. Entre otros motivos en por qué muchas veces Cristo se tarda es para probar y seguir fortaleciendo nuestra fe y la paciencia que debe tener su pueblo. Quizá a muchos nos convendría que aún no regresara el Señor, porque honestamente estás listo para que venga hoy el Señor por ti. Estás preparado, tienes tu lámpara con gran reserva de aceite. ¿Estás preparado para que Él venga? El Señor dijo en Mateo, capítulo 24, verso 48, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo un día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús nos pide que mientras esperamos, cuidemos de su pueblo y nos ocupemos de su obra en todo momento aquí en la tierra. Él nos dejó un legado que tenemos que seguir. Él nos dejó un ejemplo que tenemos que seguir para ser cada día más como Él, dentro y fuera de la iglesia. Que seamos lámparas verdaderamente encendidas con una reserva. Esta es la mejor manera de estar preparados para el regreso de Jesucristo. También dice en el verso 5 que cabecearon todas y se durmieron. Esto me sorprende. La palabra cabecearon significa sencillamente que se sentían cargadas de sueño. Porque muchas veces pueden decir, no, yo tengo una relación íntima con Dios. Y aún las que tenían esa reserva, dice que se durmieron. ¡Qué tremendo! El Señor está diciendo eso porque dice el Señor también que cuando abunde la maldad, el amor se enfriará. ¿Verdad? Dice que cabecearon, y la palabra cabecearon significa sencillamente que se sentían cargadas de sueño y se durmieron. Y se durmieron. Esta palabra es usual por acostarse a dormir. Aquí vemos dos etapas del decaimiento espiritual de la iglesia. La primera, aquel letargo medio involuntario que es la somnolencia. ¿Tú has estado en ese estado de somnolencia? Cuando estás viendo la televisión o estás haciendo un trabajo por computadora o algo, de repente estás... Ese estado de somnolencia que no te deja ni aquí ni allá, es una somnolencia que empieza. Y la somnolencia es capaz de apoderarse de uno y de tener la actividad.
efectivamente estás haciendo algo y esa somnolencia va a llegar un momento en que te va a hacer dormir. Y vas a dormir como estas vírgenes. Esa somnolencia nos va a llevar al consentimiento voluntario, a terminar todos dormidos. Hoy la iglesia está en esas dos etapas. O está en somnolencia, o a algunos ya les venció el sueño, ya están dormidos. La iglesia dormida. Hoy en día, y más en este tiempo, en la casa, cuando estamos todos que no sabemos qué hacer en esta pandemia, estamos buscando entretenimiento. Y ¿sabes una cosa? El entretenimiento es devastador. A veces estamos muy alerta del pecado, ¿verdad? De que si caigo en pecado, que si no digo pecado, que si no cometo pecado, que si no... Pero tenemos una apatía porque estamos buscando en todo momento entretenernos. Tenemos un aparato celular que nos muestra miles de opciones donde entretenernos. Ya ni siquiera en la casa estás jugando a la cuerda con tus hijos o sales tantito al jardín, al parque. No, es todo el tiempo en el teléfono, en la mañana, en la tarde, en la noche. Desde que te levantas estás en el teléfono. Desde que te levantas estás en videos, en música, en todo. Y quiero decirte algo. Porque habrá gente que a lo mejor me puede decir, bueno, pastor, pero yo utilizo bien las redes sociales porque yo estoy enviando mensajes bíblicos, estoy compartiendo la palabra, estoy ministrando la palabra a través de mi teléfono, de las redes sociales. Estoy usando con sabiduría las redes sociales. Y quiero decirte algo, Dios no está hablando de eso, está hablando del tiempo que tenemos de intimidad con Él. Aún esa es una actividad para Dios. Pero nosotros tenemos que tener un tiempo de intimidad con el Señor. Este tiempo es un tiempo de intimidad con el Señor. El entretenimiento y los distractores son medios que nos llegan a la somnolencia. Como ese borracho que nos empieza a dominar y a tirar y a dejar de hacer lo que debemos verdaderamente hacer. Jesús, al contarle la parábola de la viuda en Lucas 18:8, Él les dijo a sus discípulos: pero cuando venga el Hijo de Dios, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Ella estaba prediciendo este futuro. Dice que iba a ser, por eso la parábola empieza así: así va a ser. La iglesia se dormirá. Preparémonos, que viene el novio. Y la mejor manera de vencer todas estas cosas que nos acechan es hacer lo que dijo el apóstol Pablo. Pablo, en la carta a los Romanos, en capítulo 12 de Romanos, verso 1 y 2, nos dice: así que, hermanos, os ruego, el apóstol está rogando, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahí donde estás, en casa, os ruego por las misericordias de Dios, que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tú no puedes comprobar cuál es la voluntad de Dios si no entras en intimidad con Dios. Esa somnolencia te está tirando y te va a hacer dormir. Despierta, iglesia. Cuando no tienes ganas de orar, es cuando más necesitas orar. Aunque no tengas ganas, ¿sabes qué? Hazlo. Es más, ¿sabes cómo vamos a vencer? Haciéndolo así. Es que no tengo ganas, es que no quiero leer la Biblia. Cuando necesitas leer la Biblia y no tienes ganas, hazlo. Comienza a hacerlo. Servir a los demás aunque no tengas ganas, hazlo. Todo lo que tengas que hacer, que Dios te manda a hacer, y que tu cuerpo te esté diciendo que no, que tus emociones te estén diciendo que no, comienza a ir en contra de eso. Hazlo. Y vas a ver cómo después el Espíritu Santo toma el control y cómo después el Señor se manifiesta. Nosotros debemos tener una actitud verdaderamente despierta en este mundo que está dormido. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. El apóstol Pablo decía en primera de su carta a los Corintios, capítulo 9, verso 25: todo aquel que lucha, de todo se abstiene.
Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. El mundo busca ese halago, esa corona, ese trofeo, ese véanme, ese mírenme, eso es lo que busca el mundo, una corona corruptible. Eso es lo que van a obtener. Pero tú vas a obtener una incorruptible, por eso te abstienes de todo eso. Así que yo de esta manera corro, dice el apóstol, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo. Aquí está diciendo que está moretonando su cuerpo, está golpeando su cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hay oportunidades en las que debemos abstenernos de hacer algo que deseamos. Quizá pueda ser algo bueno, algo excelente, pero no, a lo mejor no es algo correcto para Dios. Para ti posiblemente, pero debemos hacer las cosas que Dios desea, hacer su voluntad. La meta individual determina la disciplina y la negación que debemos aceptar. Pero esa meta, ¿sabes cuál es tu meta verdadera? Llegar a ser como Cristo. Esa es tu meta. Y si tus ojos están puestos en esa meta, vas a determinar disciplina, vas a determinar negación en tu vida para hacer lo correcto. Sin una meta, la disciplina no es nada más que un autocastigo. Con la meta de agradar a Dios y de ser más como Cristo, nuestra negación no es nada, absolutamente nada comparada con la recompensa, con la gloria venidera que nos dará el Señor. Cuando Pablo aquí dice que puede ser eliminado, no quiere decir que puede perder su salvación, sino que puede perder el privilegio en ese momento de compartir el buen mensaje de la palabra de Dios, porque todos los distractores nos sacan de llevar una buena doctrina. Estamos tomando doctrinas de aquí y de allá, de todas partes. Hoy en las redes sociales hay doctrinas por todas partes. Ve a la palabra directamente, ten comunión con tu Padre directamente y entonces vas a perseverar y entonces esa llenura la vas a poder hablar a otros. Es fácil decir a otros cómo vivir y no respaldar nuestra vida con nuestro ejemplo, lo que nosotros decimos. Nosotros debemos practicar lo que predicamos y tenemos que hacerlo. Y si realmente somos hijos de Dios y tenemos esas luchas, tenemos la palabra que nos aclara el pensamiento y que nos lleva a vencer. Ahora, así como habrá un dormitar, así como lo menciona la palabra, un dormitar en la iglesia, también habrá un despertar. Por supuesto que va a haber un despertar. Mateo 25, verso 6 nos dice, y a la medianoche, ¿a qué hora fue? A la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Ese clamor, ¿cuál fue? El que despertó a las 10 vírgenes. El clamor que anunciaba la presencia del novio, que era el fuerte toque de trompeta, ese shofar. Cuando tú estés dando un fuerte toque de trompeta, entonces la gente va a abrir sus oídos y va a decir, wow, ahí viene el novio. Verdaderamente, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Ya viene el novio, ya estoy preparado para el novio. Estoy preparado para que hoy pueda venir en este momento el Señor. Mira lo que dice el verso 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. Y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. La segunda venida de Cristo será repentina y será sorpresiva. Dice que vendrá como ladrón por la noche, sin avisar. Un ladrón no llega para robarte, no te avisa. Tú de repente te descuidas y dices, ay, pero estaba tan bien, no sé ni cómo fue. De repente sucedió todo y me robó. Y te quedas impactado en ese momento. Hay un impacto cuando alguien te roba, ¿cierto? Imagínate, ese pequeño impacto que te llevas porque perdiste algo, porque sucedió algo inesperado en tu vida. ¿Cuánto más la venida del Hijo del Hombre nos impactará y moverá en ese momento? Imagínate,
El arrepentimiento, el día llegará, pero no habrá oportunidad de reflexión. Ya es demasiado tarde. Arrepentimiento o tu último minuto para que tú digas, voy a regatear con el Señor todavía. No, la elección que hayamos hecho hoy día determinará nuestro destino eterno. Mateo 25, verso 7 nos dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Imagínate. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Aquí vemos que la salvación es una experiencia personal e intransferible. No se debe culpar en este momento a las prudentes por no estar dispuestas a compartir su aceite a las insensatas. Así que va a llegar un momento en que vas a querer que te compartan la palabra y ya no va a haber tiempo. Aquellos que estén, oye, pero mira qué bonito, qué bueno el pastor, la maestra, qué bien me enseñaban, y era como, y quiero que me vuelvan a enseñar, ya no, hay tiempo. El aceite significa solo un estado de preparación o una experiencia genuina de salvación, la cual no sirve para cubrir la necesidad de otro. Nos advierte que hay ciertas cosas que no se pueden obtener en el último minuto. Aquí en México y en otros lugares somos las personas de última hora. A última hora quiero hacer todo. Es demasiado tarde para un estudiante preparar los exámenes en una noche antes. Se te cierra la puerta y después nos quejamos y decimos, no pasé el examen, se me cerró la puerta. Es demasiado tarde. Es demasiado tarde para una persona el adquirir la habilidad o el carácter si no la poseemos anticipadamente. Cuando se presenta la oportunidad de algún trabajo, una buena oportunidad, se cierra la puerta porque no estás preparado. También es fácil dejar las cosas para tarde y después y mañana. Nosotros somos los del mañana. Así como Faraón, ¿verdad? Le dijo a Moisés, ¿y cuándo quieres que el Señor deje de que estén las ranas en tu vida? Dile que mañana. O sea, ¿quieres un día más con las ranas? ¿Quieres un día más con el pecado en tu vida? Es hoy cuando tienes que desecharlo. Es hoy cuando ya tienes que decir, renuncio a esto, por supuesto. Asimismo, cuando la parábola habla de vender y comprar aquel artículo valioso que ellas le dicen, será como decir simplemente ir a conseguirlo de la única manera legítima. No, pues ya me la pusiste difícil. Ya el novio está aquí. ¿Y cómo voy a conseguir ahorita aceite de la manera legítima si eso se lleva tiempo? Una relación de amistad tú no la construyes en 2 días. Un noviazgo tampoco lo construyes en 2 días. Tienen que conocerse. Por eso el novio dijo, nos conozco. ¿Qué fue lo que dijo él? Nos conozco. Porque ¿de qué estaba hablando? Del carácter. Hay muchos que tienen dones, talentos, están sirviendo al Señor. Y el Señor dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino, sino aquellos que cumplan la voluntad de mi Padre. En aquel momento les diré, no los conozco, pero si era pastor, pero si era un buen predicador, pero si era esto, pero si era un gran siervo, no os conozco. No hay intimidad, no hay aceite en la lámpara, no la hay. La verdadera fe, la justicia y la llenura del Espíritu Santo es lo que diferencia a las vírgenes prudentes de las insensatas. De estas 10 vírgenes, solo 5 llevaban el aceite. Ahora, para cultivar la relación con Dios se requiere tiempo. En esta historia, todas las vírgenes estaban vestidas de bodas, ¿te das cuenta? Todas estaban esperando al novio, todas estaban con sus lámparas, pero no todas tenían aceite. Si tú no tienes una relación íntima con Dios, no estás pagando el precio. ¿Sabes por qué no pagamos el precio? Porque Jesús fue al Getsemaní y nos mostró la forma de pagar el precio. El Getsemaní en el griego es prensa de aceite o huerto de olivos. Y este Getsemaní se divide en 2 personas, en 2 grupos. ¿Te das cuenta? En el grupo de las insensatas o el de las prudentes. Las insensatas son las que deciden ignorar la voluntad de Dios. Cuando tú vas a la palabra de Dios y empiezas a meterte con Dios, decides
ignorar la voluntad de Dios. Las insensatas deciden considerar la voluntad de Dios. Esos son los dos grupos. ¿Ignoro la voluntad de Dios? No creo. ¿O por qué dice esto? Fue escrita por hombres. 1000 cosas. O considero lo que Dios me dice. No, Dios me habló de esto. Hoy me metí con Dios. Dios me habló de esto. Pero nada más lo estoy considerando. No estoy obedeciendo. Y están las prudentes, aquellos que deciden hacer la voluntad de Dios en el Getsemaní, en la prensa de aceite, donde está sacando el aceite, la reserva. Jesús dijo en Lucas: Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En Getsemaní dijo eso, porque necesitaba hacer la voluntad del Padre. Pero mientras ellas iban a comprar, dice, vino el esposo, y las que no estaban preparadas, se cerró la puerta. Después vinieron también otra vez y diciendo: Señor, ábrenos, ábrenos. Mas él respondió: no os conozco. La puerta fue cerrada. Muchos procurarán ser recibidos en el cielo cuando sea demasiado tarde. La cuestión central de la parábola se encuentra aquí. En vista de ese retraso del novio, debemos prepararnos, debemos estar preparados, vigilantes, porque no sabemos el día ni la hora. Mientras esa puerta esté abierta, hoy todavía, entonces mantengamos nuestras lámparas con aceite, mantengámoslas con esa reserva. ¿Qué preparación espiritual necesitas hacer hoy mismo a fin de mantenerte vigilante? Si tú no tienes el Espíritu Santo, hoy puedes recibir a Jesucristo, hoy puedes arrepentirte de tus pecados, hoy puedes decirle: Señor, yo no entendía que mi vida tenía un propósito, el parecerme más a Cristo, a tu Hijo. Hoy quiero hacerlo, hoy me arrepiento de mis pecados, hoy quiero volver a casa, hoy quiero volver al Padre, hoy quiero conocer al Espíritu Santo, hoy quiero recibir a Jesús en mi corazón, porque Él pagó por mí esa dote para que yo fuera su esposa. Estamos esperando en Él, estamos deseando con ansias que venga ya. Si tú deseas eso, tú puedes recibirlo en tu corazón. Haz una oración con todo tu corazón. Sincérate con Dios en este momento. Dile: Padre, en esta hora yo me arrepiento de haber pecado contra ti. Hoy reconozco que Jesucristo vino por mí para salvarme de mis pecados, para limpiarme a través de su sacrificio y su sangre preciosa, Señor. Hoy reconozco que a través de Él y solo por los méritos de Él soy salvo. Hoy lo recibo como mi Señor y suficiente Salvador de mi vida. Entra en mi vida, Jesucristo. Espíritu Santo, yo te recibo. Habla a mi corazón. Lléname de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Familia, preparémonos, que viene el novio.